Y les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a comenzar la reunión del día de hoy cantando el himno que dice: Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera, el nombre de Jesús, es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama la nariz. Con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos de armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan gran tesón. Así puestos de pie, vamos a tener ahora el llamado a la adoración. Vamos a adorar al Señor en esta tarde leyendo de Salmo 63. Salmo 63, un salmo de David, uno que conocemos muy bien porque lo cantamos una parte. Salmo 63. Dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Señor, que sea el deseo de nuestro corazón como fue de David cuando escribió este salmo, que tengamos sed de ti, que nuestra carne te anhela,
que esperamos ver tu poder y tu gloria y que buscamos socorro en ti para que aun cuando necesitamos socorro, que en la sombra de tus alas podemos regocijarnos. Damos gracias, Señor, que estás con nosotros en todo momento y podemos confiar en ti, depender de ti. Como dijo David, tu misericordia es mejor que la vida, porque tu misericordia nos provee no solamente vida hoy, sino vida eterna. Hemos venido, Señor, para levantar en alto tu nombre, para adorarte todo corazón, para humillarnos delante de ti y adorarte en nuestros corazones. Pedimos que tu nombre sea glorificado en todo momento de esta reunión. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a invitar a que así puestos de pie cantemos el himno que dice: con las nubes viene Cristo, el que en la cruz murió. Con las nubes viene Cristo, el que en la cruz murió. Santos miles le alaban, quien la muerte conquistó. Aleluya, aleluya, sobre todo ya triunfó. Todos le verán glorioso, ataviado en majestad, y los que le rechazaron en su incredulidad, con gran llanto al Mesías mirarán. En su cuerpo ya glorioso las heridas llevará, que su excelso sacrificio en la cruz recordarán, y con gozo su iglesia las verá. Pueden tomar sus asientos, muchas gracias. Les voy a invitar ahora a que cantemos el himno que dice: contempla a Dios, el mismo que al comenzar dice: ¿quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorad. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorad. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorad. Contempla al Rey, nadie es como él,
Las damas, por favor. Los hermanos. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Todos, por favor. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Amén. Les voy a invitar a que cantemos ahora el coro que dice: oh Dios, mi Señor, cuán excelente eres, cuán excelente es tu nombre aquí. Oh Dios, mi Señor, cuán excelente eres, cuán excelente es tu nombre aquí. Tu gloria llena todo, por alto siempre estás, cuán excelente es tu nombre aquí. Cuando pienso en el cielo, la tierra y el mar, pregunto qué pudiste ver en mí. Pero igual tú me buscaste y ahora nuevo soy en ti, y yo por siempre te alabaré. Oh Dios, mi Señor, cuán excelente eres, cuán excelente es tu nombre aquí. Tu gloria llena todo, por alto siempre estás, cuán excelente es tu nombre aquí. Cuán excelente es tu nombre aquí. Vamos a dejar que venga el pastor a traernos el mensaje de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a otra oportunidad de estudiar la palabra de Dios juntos. Siempre es un privilegio. Estoy esperando el día de poder predicar no a una pantalla, sino a ustedes de vuelta. Pero mientras tanto, damos gracias a Dios que podemos encontrarnos en esta forma y después congregarnos después, allí en el aire libre. Así que bienvenidos y les esperamos después para tener comunión también. Les invito a abrir sus Biblias a capítulo 7 de 1 Corintios. Hoy vamos a terminar este capítulo. Es un capítulo muy interesante. Es un capítulo con muchos temas difíciles. Pablo habla mucho. Tenemos que recordar que Pablo está contestando preguntas. Por eso, el contexto en casi todo el capítulo ha sido sobre el matrimonio, sobre tu estado civil. Pero Pablo contestando preguntas y yendo de tema a tema, y hemos visto muchos temas bastante difíciles, siempre hablando de relaciones matrimoniales. Él ha hablado a ti si eres soltero. Él ha hablado a ti si eres casado. Él te ha explicado lo que tienes que hacer si tu marido te divorcia a ti o tu esposa te divorcia a ti. Nos dio bien claro la prohibición de casarse de nuevo en el caso de un divorcio. Nos ha hablado ahora en los últimos párrafos de cómo debemos ser en cuanto a nuestra relación matrimonial en tiempos de aflicción y en tiempos de persecución. Después introdujo la idea de que el tiempo es corto
La venida de Cristo viene pronto. Y entonces, ¿cómo vivir el matrimonio en anticipación de la venida de Cristo? ¿Cómo vivir el matrimonio en un tiempo cuando definimos que el tiempo es corto? Y aún la pregunta si se debe casar en tiempos así, o si Pablo está diciendo en forma pastoral, yo quiero evitar que pasen las aflicciones que van a pasar si se casan en un tiempo como este. Ahora, hoy vamos a comenzar en versículo 32 y antes de verlo bien, quiero introducir la primera frase porque es importante ver lo que Pablo quiere presentarnos hoy. Dice en versículo 32, quisiera pues que estuvieres sin congoja. Quisiera pues que estuvieres sin congoja. Ahora, la palabra congoja no es una palabra que usamos mucho, pero significa sin preocupaciones o sin ansiedad. Pablo va a usar esta palabra muchas veces en el pasaje, pero no va a ser traducido congoja en el futuro, va a estar traducido cuidado, tener cuidado. Pero la palabra significa preocupaciones o ansiedad y Pablo está diciendo, quiero que estén sin ansiedad, sin preocupaciones por estos temas que hemos estado hablando. Entonces, ¿estás soltero? No quiero que tengas ansiedad sobre tu condición de ser soltero. Así que seas soltero sin congojas, sin ansiedad. Eres casado y es un tiempo de persecución y de aflicción y dificultad. Quiero que estés casado y que no estés con ansiedad. Eres viuda, también quiero que estés sin ansiedad en este tiempo. Y le voy a dar sus opciones, pero todas las opciones están sin ansiedad. Pablo quiere dejarte a ti tranquilo, no importa la situación de tu vida. Y hoy en el pasaje de hoy, él va a hablar de 3 situaciones en las cuales Dios quiere que estés sin congoja. Dios quiere que estés sin ansiedad. Ahora, es imposible arrancar el versículo 32 así de la nada sin tomar en cuenta el contexto. El contexto es clave y ha sido difícil ir dividiendo estos párrafos en segmentos para ver cada domingo, porque es más entendible cuando lo leemos todos juntos. Pero entonces déjame tomar un momento para hacernos recordar del contexto. Pablo es acusado muchas veces de ser un ascético o de ser una persona a favor del celibato. Pero esa acusación siempre viene de alguien que no ha estudiado estos pasajes en su contexto. Pablo no está en contra de que se casa. Pablo no está en contra en ninguno de los casos que uno se casa, menos si sería casarse después del divorcio. En eso sí está claro. Entonces, ¿pero de qué está hablando Pablo? Pablo está dando consejos a los corintios en tiempos de aflicción. Recuerden el versículo 26, dijo, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Y vimos que eso significaba a causa de la aflicción, la presión presente que está encima. No sabemos si fue hambre, no sabemos si fue un hambre o un problema económico, si fue persecución por ser creyentes, pero sabemos que estaban pasando tribulación y aflicción y él dice, quiero darles estos consejos porque están viviendo en el medio de grandes aflicciones y presiones. Recuerden el versículo 28, él dijo, más también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Entonces está aconsejando diciendo los que se casen en este tiempo pueden casarse, no es pecado, no estoy en contra, pero van a pasar aflicción en la carne, aflicciones físicas, aflicciones económicas quizás, van a pasar por angustias y yo quiero que lo eviten. Eso es mi consejo. Versículo 29 dijo, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y allí comienza a decir, el tiempo es limitado, estamos en un tiempo de urgencia, Cristo viene pronto. Y nosotros vimos la semana pasada que es verdad eso, que el Señor venía pronto en el tiempo de Pablo y todavía viene pronto. La Biblia tiene ese concepto porque la venida de Cristo es siempre inminente y cada día es más cerca. En Mateo 24:42 Jesús dijo, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, mientras que esperamos esa venida que no sabemos cuándo va a ser, que podía ser hoy, tenemos que velar. Eso es lo que Pablo está diciendo.
En Apocalipsis 22, versículo 12, dice, y aquí yo vengo pronto. Jesús dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces el Señor anunció que viene pronto. En Apocalipsis 22, 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces es verdad lo que dijo Pablo y es verdad hoy. Tenemos que vivir a la luz de que el Señor podía venir hoy y su venida es cada vez más cerca. Entonces, Pablo está diciendo, esto es una realidad y quiero que ustedes tomen en cuenta eso cuando están pensando en su relación civil, en si se van a casar o cómo van a vivir en este momento. Entonces, vimos la semana pasada que estas realidades de aflicción, versículo 26, que es presente, de aflicción en la carne para los que están casados, en versículo 28, en el hecho de que el tiempo es corto, versículo 29. Y el Señor dice, entonces, resta pues, y nos dice cómo vivir de acuerdo con esas cosas. Y vimos la semana pasada que todas estas cosas requieren un cambio radical en mi relación con la vida cotidiana. El hecho de que el Señor viene pronto, el tiempo es corto, indica que hoy tengo que vivir con un cambio radical en cómo veo el mundo alrededor mío, una alteración de valores. Y vimos también la semana pasada en versículo 31 que estas cosas vienen así porque el mundo, este mundo va pasando. Este mundo no es permanente. Tenemos que ver el mundo en el cual vivimos como algo temporal. Sí tenemos que comprar, sí tenemos que trabajar, sí tenemos que vivir. Sí, estamos casados, no es malo eso, pero todas esas cosas tenemos que ver en el contexto de que el mundo en el cual vivimos no es permanente y que la venida del Señor es pronto. Y entonces hay un cambio radical en mi relación con este mundo. Vimos que Agustín dijo, no podemos amar lo que es eterno, menos que dejamos de amar lo que es temporal. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, en versículo 29 dice, el tiempo es corto, resta pues, y nos dice, entonces de ahora en más, hay que vivir en otra manera. Le voy a dar una palabra que voy a mencionar varias veces. Pablo nos recomienda que vivimos escatológicamente. ¿Has pensado en eso alguna vez? De vivir escatológicamente. ¿Qué quiere decir eso? Se usa mucho en los comentarios. Me gusta mucho la frase vivir escatológicamente. ¿Qué quiere decir? Escatología es las doctrinas de las últimas cosas. Y la idea de esa frase es vivir diariamente a la luz de lo que viene. Vivir diariamente a la luz de que el Señor vuelve. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Recuerden que vimos en Colosenses 3, 1 a 3. Sí, pues, habéis resucitado en Cristo, y si eres salvo, has resucitado en Cristo. Entonces, mandato, buscad las cosas de arriba. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto ya y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, eso es vivir escatológicamente. Ya moriste con Cristo, ya resucitaste con Cristo, estás esperando la manifestación de Cristo y entonces, ¿qué hacer? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Primero de Juan 2, 15 a 17 también vimos, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos allí la idea de lo que es temporal, que es el mundo, y lo que es permanente, las cosas eternas. Ahora, déjame tomar un momento más para recordar en versículos 29 a 31 de 5 declaraciones retóricas. Y no voy a tratar de explicarlos bien, lo hablamos la semana pasada, solamente quiero resumir lo que significa cada uno, porque todos nos están indicando cómo tenemos que vivir en el mundo temporal hoy a la luz de la venida de Cristo. Entonces dice, resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. Y vimos que no significa que hay que maltratar al esposo o lamentarse que estás casado, simplemente significa tienes una esposa,
bien, hay que amar a Dios más. Y así vas a amar más a tu esposa. Versículo 30, los que lloran como si no llorasen. Estás llorando porque has perdido cosas temporales por causa de persecución o por causa de la economía. Has perdido cosas temporales. Deje de llorar. Sigue diciendo como los que se alegran como si no se alegrasen. Entonces, si te has alegrado por cosas temporales, dejas de alegrarte por cosas temporales. Pone tu vista en las cosas eternas. Versículo 30, la segunda parte, la última parte, los que compren como si no posesiesen. Está totalmente bien comprar, no está diciendo que está mal comprar, está diciendo hay que comprar sin agarrar, sin aferrarse de esas cosas, sin poner mi mira en esas cosas. Es lo que vemos en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Al final dice en versículo 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, y allí lo que quiere decir es que no debemos disfrutar de este mundo a full. No debemos dedicarnos a eso. Entonces, esto es el contexto de lo que Pablo nos va a decir hoy, que vivimos en tiempo de aflicción, ellos vivían en tiempo de aflicción, vivimos en tiempos de la esperanza de la venida de Cristo, y ahora nos va a decir 3 situaciones en las cuales Dios quiere que estés sin ansiedad, sin congoja, como está traducido en versículo 32. Entonces, antes de ver las 3 cosas, quiero agregar una cosa más. Mi introducción es una gran parte del mensaje hoy. Quiero que veamos los propósitos de Pablo en el texto de hoy. Vemos su primer propósito en esta primera frase de versículo 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. Él quiere que eso sea tu estado permanente, que estés libre de preocupaciones. Aunque estás viviendo en un mundo difícil, Él quiere que estés libre de preocupaciones. Aunque estés soltero, Él quiere que estés sin ansiedad. Aunque estés casado, Él quiere que estés sin ansiedad. Él quiere que estemos sin ansiedad. Aunque haya una crisis, aunque el tiempo es corto. Eso la Biblia nos enseña siempre. Primero de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Dios quiere que hagamos así. Filipenses 4:6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia nos manda a llevar nuestras ansiedades al Señor en oración, de echarlos sobre el Señor. Él no quiere que vivamos con ansiedad. Y ahora Pablo dice, con estos temas del matrimonio, estos temas de ser soltero, casado, viuda, lo que fuera, que él va a hablar hoy, lo que quiero que tienen, hermanos, está diciendo es que estén sin congoja, sin ansiedad, sin preocuparse por estas cosas. Ahora mire también el versículo 35 para ver el propósito de Pablo. Porque otra vez Pablo es acusado muchas veces de ser anti-mujer, anti-casarse, a favor del celibato, un ascético, muchas cosas. Pero mire qué dice él en versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. Está diciendo, no quiero restringirles. Y cuando dice no para tenderos lazo, la palabra tenderos significa poner la mano. No estoy poniendo la mano para poner un lazo o la horca. No estoy tratando de restringir, no estoy tratando de encerrar, no estoy tratando de prohibir. Porque en todo lo que dice en este pasaje nos da la opción de escuchar o no escuchar su recomendación. En versículo 35 otra vez dice, esto lo digo para vuestro provecho. Todo esto es para su beneficio, para su ganancia, para su ventaja. Es lindo ver aquí Pablo, el pastor. Él está hablando con un corazón pastoral, diciendo, quiero que eviten aflicciones, quiero que estén sin preocupaciones, quiero que estén bien, es para su provecho. Entonces, Pablo nos habla dándonos recomendaciones para nuestro bien.
Ahora, entonces, vamos a ver las tres situaciones. Tres situaciones en las cuales Dios quiere que estemos sin preocupación, sin ansiedad. Y si estás en una de estas situaciones, entonces mírenlo bien y deja que el Señor te quita tu preocupación. Y estés tranquilo, sabiendo que Dios te permite servirle según el caso. Ahora, en primer lugar, versículos 32 a 35. Vamos a leerlo. Dice así: quisiera pues que estuvieres sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Acá entonces vemos que Dios quiere que estemos sin ansiedad sobre ser soltero o ser casado. Sin ansiedad sobre si tu condición es de soltero o de casado. Esto es muy importante porque esto es un tema muy perturbante para algunos. Hay algunos que están solteros que quieren estar casados. Realmente también hay unos casados que quieren ser solteros. Hay algunos que quieren servir al Señor y creen que solamente estando casados pueden servir al Señor bien. Y hay otros que dicen, podía servir al Señor mejor si fuera soltero. Pablo quiere que estemos tranquilos y nos va a hablar de estos dos estados. Ahora, va a hablar primero del varón. Versículo 32. Quisiera pues que estuvieres sin congoja, sin ansiedad. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces comienza a hablar del varón soltero. ¿Qué dice? Él tiene cuidado de las cosas del Señor. Ahora, quiero que observen, hay un juego de palabras acá, porque la palabra tener cuidado es la palabra congoja. En cierta manera, Pablo está diciendo, quisiera que estén sin congoja. El soltero tiene congoja de las cosas del Señor. Pero lo está haciendo de tal manera para decir que tener cuidado de las cosas del Señor no es lo mismo como tener preocupación, como estar ansioso. Puedo ocuparme sin estar preocupado, porque la palabra tener cuidado es lo mismo como sin congoja, pero sin congoja es una palabra que es el negativo. Entonces está diciendo, podemos cuidar de ciertas cosas. Ahora mire cuántas veces usa esta palabra. En versículo 32 es sin congoja. En versículo 33, ya lo hemos, vemos en versículo 32, el soltero tiene cuidado, misma palabra. Versículo 33, pero el casado tiene cuidado, la misma palabra. Versículo 34, dice, la doncella tiene cuidado. La última parte del versículo 34, pero la casada tiene cuidado. Cada vez está usando la misma palabra, pero está diciendo, podemos tener cuidado de servir al Señor, pero sin ansiedad, sin preocupaciones. Así que cuidar de estas cosas, realmente vamos a decir así, cuida de lo que te toca. Eres varón soltero, cuida de lo que te toca. Eres varón casado, cuida de lo que te toca. Eres soltera, cuida de lo que te toca. Eres casada, cuida de lo que te toca, sin ansiedad, sin ansiedad. Porque esta idea de cuidar, esa palabra de preocuparnos, es positivo. Es positivo. Pablo lo utiliza negativo 32, sin congoja, pero positivamente en el cuidado. Lo vemos, por ejemplo, la misma palabra en 1 Corintios 12, 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso es la misma palabra. Se preocupen, es algo bueno, es positivo. Filipenses 2:20, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, se interese, misma palabra. Es algo bueno. Entonces Pablo comienza hablando del casado y dice que el casado, versículo 32, perdón, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Se ocupa en las cosas del Señor.
tiene su atención, está trabajando en ellos. Esto es algo bueno. Después dice también, y de cómo agradar al Señor. El soltero se cuida de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Esto pega con lo que vimos en versículos 29 a 31, que tenemos que vivir en el mundo, pero dedicarnos a las cosas eternas. Allí vimos este concepto de Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El soltero tiene tiempo, tiene oportunidad de dedicarse a full, sin distracciones, sin ninguna otra cosa, a ocuparse en las cosas del Señor y de agradar al Señor en todo lo que hace. Ahora, déjame decir dos cosas en cuanto a eso. Ser soltero no garantiza que vas a cuidar de las cosas del Señor y agradar al Señor. Si eres soltero, eso es una decisión que vos tenés que tomar. Yo conozco solteros que no se dedican al Señor, pero te da la oportunidad de dedicarse al Señor. También tenemos que entender aquí que estar casado, no soltero, no elimina las posibilidades de que te dediques al Señor. No son mutuamente exclusivos. Pero, joven soltero, te animo en este punto, en este mensaje, en este pasaje, te animo a ver la gran oportunidad que tú tienes de dedicarte a las cosas del Señor. Estás solo, eres soltero, tenés tiempo para estudiar, tenés tiempo para servir, tenés tiempo para ministrar, tenés tiempo para orar, tenés tiempo para hacer un montón de cosas. Dedícate. Y te pregunto, si eres soltero, ¿qué estás haciendo en esta época de tu vida? ¿Simplemente lamentando que no eres casado? ¿O pensando, bueno, si fuera casado, entonces? No. Si el Señor te tiene soltero en este momento, dedícate. Es tu tiempo de estudiar, es tu tiempo de crecer, es un tiempo de prepararte inclusive para estar casado, pero sobre todo de conocer mejor al Señor y prepararte para servir al Señor. No pases tu tiempo lamentando ser solo. No desperdicies la oportunidad que el Señor te está dando. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Ahora, versículo 33. Después de hablar del soltero que debe servir al Señor sin ansiedad, ahora va a hablar del casado. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahora, eso parece que Pablo está haciendo una comparación y que estar casado es malo. Pero la Biblia es muy claro que estar casado no es malo. Y quiero que entiendan que no hay ningún reproche en versículo 33. Pablo todavía está hablando del hecho de que quiere que el casado esté sin ansiedad, sin congoja. Entonces, ¿qué está diciendo? Él tiene cuidado de las cosas del mundo. Allí no está hablando del mundo en el sentido del mundo pecaminoso, sino está hablando del mundo en el sentido de la vida cotidiana, en las cosas que vimos en versículos 29 a 31, de tener una esposa, de alegrarse por cosas, de comprar las cosas necesarias para la vida, de disfrutar de cosas del mundo, pero sin disfrutarlo en el sentido de perder la perspectiva eterna. La Biblia nos dice, aún tomando en cuenta que el Señor viene, en 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo dijo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, mientras que esperamos el Señor, estamos todavía viviendo en este mundo y es necesario atender a las cosas de la vida cotidiana. También la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces está diciendo acá que el hombre casado tiene una responsabilidad que es importante. Esa responsabilidad es de cuidar de las cosas de la vida cotidiana porque tiene una familia, pero no es condenado, es simplemente observado. Y Pablo está diciendo, quiero que lo hagas sin congoja, sin ansiedad. No vayas a pensar, el tiempo que dedico a mi familia es tiempo que no dedico al Señor. Ahora, dice también en versículo 33 que él tiene cuidado de cómo agradar a su mujer.
Yo me imagino a algunos de ustedes mujeres en este momento diciendo, amén, que se dedica a agradar a su mujer. ¿Sabe qué? Pablo no está condenando eso, está bien eso. Es la palabra ágape en Efesios 5. El hombre tiene que amar a su esposa. Y amar a su esposa significa entregarse a sí mismo por ella. Significa cuidarla. Significa liderarla espiritualmente. Estas no son cosas malas, estas son cosas buenas. La esposa acá no es la culpable por lo cual el hombre no puede servir al Señor, sino simplemente es una observación que el hombre casado tiene que cuidar de las cosas de la familia y tiene que agradar a su esposa. Debe hacerlo. Ahora, quiero que observen ahora también, comenzando versículo 34, que está muy mal traducido. Y observen bien porque si no, no lo van a captar. Versículo 34 dice, hay asimismo diferencia. Ahora, en griego la frase termina allí y no debe estar en versículo 34, realmente debe estar en versículo 33, porque lo que está diciendo es que el hombre así está dividido. Diferencia es dividido. El hombre está dividido. Se usa la misma palabra en 1 Corintios 1:13 cuando dice, ¿acaso está dividido Cristo? Y está diciendo que el hombre casado está dividido, está separado en dos partes. Pero no hay nada negativo acá. Son dos partes divididos, pero es positivo. Por una parte, está cuidando de su esposa de acuerdo con la palabra de Dios, está agradando a su esposa de acuerdo con la palabra de Dios, está amando a su esposa de acuerdo con la palabra de Dios, y todo eso glorifica a Dios. Pero a la vez está dividido porque esto no significa que no puede servir al Señor, sino está sirviendo al Señor. Recuerden versículo 29, el que tenía esposa sea como si no la tuviese. Está con la esposa, está cumpliendo con la esposa, está amando a su esposa, pero a la vez está viviendo con la venida de Cristo en vista. Está agradando a su esposa, pero está viviendo escatológicamente. Eso es lo que Pablo está diciendo. No hay ningún reproche aquí en estos versículos y debemos entenderlo así. Recuerden que el punto de Pablo aquí es dentro del contexto. Hay muchas actividades del mundo, en el mundo en el cual tenemos que participar. Lo vimos en versículos 29 a 31. Debemos participar en ellos, pero con un cambio radical en mi relación con esas cosas, porque el tiempo es corto. Pero puedo amar a mi esposa, agradar a mi esposa, cuidar de mi esposa, sin ansiedad, sin preocupación, sin decir el tiempo es corto, ¿por qué estoy cuidando de mi esposa? No, está bien estar casado. Cuidar de mi esposa está bueno delante de Dios. Y podemos servir al Señor juntos, viviendo escatológicamente. Entonces, está diciendo aquí que el soltero puede dedicarse por completo a las cosas del Señor. Ese es el contexto. El soltero puede dedicarse por completo. Pero eso no le hace moralmente superior. No todo soltero lo hace. Y el casado puede vivir casado con el tiempo corto y también servir al Señor. Pero observen una cosa, el hombre casado no puede ser fiel al Señor si no es fiel a su familia. Si no ama a su esposa, no va a poder servir al Señor como corresponde. Entonces, Pablo no está diciendo aquí que una cosa es bueno, el otro es malo, sino está diciendo soltero, tener la oportunidad de dedicar al Señor a full. Entonces, hacelo sin lamentar que eres soltero y sin ansiedad. Casado, el Señor te ha dado una esposa, amarla, cuidarla, agradarla, pero date cuenta que el tiempo es corto y pueden vivir en matrimonio escatológicamente a la luz de la venida de Cristo y servir al Señor juntos, sin congoja, sin ansiedad. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Así que, hombre soltero, ya sabes lo que es tu rol. Dedicate por completo. Hombre casado, ya sabes lo que es tu situación. Agrada al Señor por amar a tu esposa y sirven al Señor juntos. En los dos casos, hombres, sin ansiedad. Ahora hablamos de la mujer.
Versículo 34, entonces, comenzando después de la frase de la diferencia que realmente va con los hombres, dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora, algunas cosas son iguales y no vamos a volver a explicar cada detalle, pero ahora hablamos a la mujer y comienza con la soltera, la doncella. Ahora, la palabra doncella es difícil de traducir. Con seguridad podemos decir que es la mujer de la edad de casarse. También parece que significa virgen. Quizás significa una mujer desposada que está en el proceso de consumar un matrimonio. No importa realmente en el contexto. Creo que es mejor ya con seguridad hablar de una mujer que está a la edad de casarse. Dice que esta mujer soltera a la edad de casarse tiene cuidado de las cosas del Señor, igual como el hombre, y tiene la oportunidad de dedicarse al Señor, de dedicarse a las cosas de Dios. Qué gran oportunidad que tiene de orar, de crecer, de servir, siendo soltera. Ahora, cambia un poco después lo que dice, porque ahora dice de ella que tiene la oportunidad de cuidar de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pablo dice que ella tiene la oportunidad de desarrollarse, de dedicarse a ser una mujer santa en cuerpo y en espíritu. Ahora, la palabra santa acá probablemente no está hablando de pureza, aunque está incluido, sino está hablando de estar separado y dedicado para el Señor. No está separado y dedicado a un hombre, está dedicado totalmente al Señor. Está dedicado exclusivamente a Dios. Su estado de soltero le permite dedicarse exclusivamente al Señor. Eso es lo que está diciendo. Ahora, no significa que la soltera automáticamente va a ser más santa que la casada. Simplemente está diciendo que puede dedicarse por completo al Señor. Ahora, es interesante que dice que debe estar dedicado al Señor en cuerpo como en espíritu. Realmente el desafío para vos, mujer soltera hoy, es esperar en el Señor si algún día Él quiere que te cases, pero mientras tanto que te dediques exclusivamente a las cosas del Señor y que seas una mujer dedicada al Señor en cuerpo y en espíritu. Realmente es absolutamente esencial que sean las dos cosas. Es interesante cómo se combinan el cuerpo y el espíritu en este tema de ser santos. En 1 Tesalonicenses 5:23, por ejemplo, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos santifica, santifica a todos nosotros, el espíritu, el alma y el cuerpo. En 1 Corintios 6:19, recuerden que vimos que Pablo dijo, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces es el templo donde el Espíritu que es santo mora. El cuerpo tiene que ser santo. En 1 Corintios 6:20 dijo, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que es de Dios tanto el espíritu como el cuerpo. Entonces, debemos analizar esto por un momento. Si uno dice, mire, mi espíritu es santa. O sea, la mujer puede decir, mi espíritu es santo. Mi cuerpo puede hacer lo que quiero. Primero, si uno dice, en mi espíritu soy santo, pero por afuera no se ve, está mintiendo. Porque el interno tiene que ser visto exteriormente. No puede ser que mi corazón está transformado, que estoy santo por adentro, pero no se ve que estoy santo por afuera. Es imposible. Te estás engañando a ti mismo, estás mintiendo a ti mismo. Porque si tu espíritu es santo, entonces tu cuerpo también será del Señor. Y cuando tu espíritu es santo, vas a mirar la moda de hoy y vas a decir, eso no es para mí, porque yo quiero ser santo, porque yo soy dedicado al Señor por adentro, entonces estoy dedicado al Señor para afuera. Vas a mirar y decir, como adentro soy santo,
voy a ser puro sexualmente con mi cuerpo. Tu cuerpo no va a hacer lo que tu espíritu ha negado. Entonces, es imposible decir que tu espíritu es santo, pero tu cuerpo hace lo que quiere. Los corintios a veces pensaron que podían dividir las dos cosas. Pablo está diciendo no podés dividirlos. Así que mujer soltera, podés dedicarte a las cosas del Señor y debes dedicarte a ser santo adentro y afuera. Y si sos santo adentro, debes ser claro para todos los que están mirando afuera. Por otro lado, si uno dice, estoy santo afuera, pero realmente no está santo adentro, eso es legalismo. Eso es aparecer ser santo para que todos podamos observar eso cuando adentro sabes que no estás puro. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Y qué es lo que el Señor quiere? ¿A qué quiere el Señor que tú te dediques, mujer soltera? Quiere que te dediques a cuidar de las cosas del Señor y de dedicarte a ser separado para el Señor en espíritu y en cuerpo. Ahora, después habla de la casada. También en versículo 34, la última parte, dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Es exactamente igual de lo que vimos del casado. No está mal, está bien. La mujer casada debe agradar a su marido. Es su ayuda idónea. Debe someterse bíblicamente a él. Estas son cosas positivas. Entonces está diciendo a la mujer casada, cuida de las cosas de tu marido, cuida de las cosas de tu hogar, cuida de cómo agradar a tu marido, porque eres su ayuda idónea. Es todo positivo, pero sin congoja, sin preocuparse, sin pensar que podías haber haciendo más para el Señor si no fuera por tu marido. Miren, 1 Timoteo 2:15 dice de la mujer, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hay muchas maneras de agradar al Señor, hay muchas maneras de servir al Señor. Y la palabra de Dios dice que en familia se puede hacer. Entonces, vemos exactamente lo mismo para la mujer que vemos para el hombre. Ahora, llegamos al versículo 35 que ya hemos visto, pero quiero profundizar ahora. Pablo dice, esto lo digo para vuestro provecho. ¿Por qué le dice todo esto del soltero y casado y la soltera y la casada? ¿Qué es su propósito? ¿Es su propósito condenar a uno y felicitar al otro? No. Está explicando que en los dos casos podemos servir al Señor sin congoja. Y ahora dice, esto lo digo para vuestro provecho, para su beneficio, para su ventaja, para que vean que en los cuatro casos que he hablado, podés glorificar a Dios, podés servir al Señor y podés estar sin ansiedad sobre tu caso. Dice, no quiero poner lazo. No estoy diciendo, si eres soltero eres bueno y si te casaste te equivocaste. O al revés. No estoy tratando de encerrarles en algo, no estoy poniendo lazo, no le estoy poniendo en la horca. Estoy explicándole cómo pueden estar sin ansiedad y cómo pueden servir al Señor en todos estos casos. Ahora, dice entonces, y esto no hemos visto en versículo 35, dice, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Él está diciendo esto para vivir mejor. Dice para lo honesto. Lo honesto significa para conducta apropiada. La idea de la palabra es apropiado, de buena reputación, de alta reputación, para que vivís en el estado en el cual estás con buen testimonio. Y después dice honesto y decente, y es lamentable la traducción, puede significar decente la palabra, pero aquí significa con devoción constante. Entonces está diciendo, quiero que entiende estos roles y que estén sirviendo al Señor sin ansiedad para que su conducta sea apropiada a tu situación, que tu reputación sea alta, que tu testimonio sea intacto y que estés con devoción constante a las cosas del Señor en todas las cosas. Y termina el versículo 35 diciendo, para que sin impedimento os acerquéis al Señor, sin impedimento. Ahora, ¿una esposa es un impedimento? No. ¿Un marido es un impedimento? No.
En los dos casos podemos servir al Señor. Solamente tenemos que ver que hay diferencias de nuestra situación. Y el Señor quiere ¿qué es la distracción que le preocupa? La palabra sin impedimentos significa sin distracciones. ¿Qué distracción quiere evitar el Señor? La distracción de que vos estés ansioso. Estoy ansioso porque soy soltero. Estoy ansioso porque soy soltera. Estoy ansioso porque estoy casado. No, sin congoja, sin distracciones. Entonces, soltero o casado, ¿qué tiene que hacer? Acercarse al Señor sin impedimento. Entonces, Pablo está diciendo para su provecho, dejen de preocuparse. Vaya a servir al Señor. El tiempo es corto. Casado, dedícate al Señor. Soltero, dedícate al Señor. Dejen de pasar su tiempo siendo ansiosos sobre eso. Así que espero que eso le deje tranquilo si eres soltero. Y te dice a qué tenés que dedicarte hoy. Espero que eso te deje tranquilo si eres casado. Y te dice a qué debes dedicarte hoy. Agradar a tu esposa, como la Biblia indica, y servir al Señor juntos, como nos enseña vivir escatológicamente, sabiendo que el tiempo es corto. Muy bien, eso es el primer caso en el cual el Señor quiere que estemos sin ansiedad. En segundo lugar, el Señor quiere que estemos sin ansiedad, y voy a decirlo así, sin ansiedad para el padre de la novia. Para el padre de la novia. Déjame leer el pasaje y después le voy a explicar rápidamente algunas cosas claves para entenderlo. Dice así, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Ahora, este pasaje es muy difícil de interpretar y también es muy difícil de aplicar a nuestras vidas. Entonces vamos a mirarlo rápidamente. En primer lugar, el trasfondo de este pasaje es que en el primer siglo, algunos consideraron que era indecoroso que una virgen de la edad de casarse no se casara. O sea, la mujer llegaba a la edad de casarse y la norma era que tenía que casarse. Y algunos lo vieron como indecoroso tener una virgen no casada. Eso es el trasfondo, eso es lo que está pasando aquí. Ahora, la otra cosa que debes entender aquí es que en el pasaje donde dice, pero si alguno piensa, no sabemos bien quién es alguno. Algunos piensan que el alguno es el padre. Y es posible eso, que sea el padre. Es más, yo prefiero esa interpretación. Pero mire bien el pasaje porque es importante que observen algo. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y después dice otra vez, hace referencia a la hija y quizás estás pensando, pero dice que es su hija, entonces obviamente es el padre. Bueno, la palabra hija en griego no está. Los traductores agregaron la palabra hija acá porque ellos entendieron que está hablando del padre. Yo creo que está hablando del padre, pero no es seguro. La otra opción es que esté hablando de su desposado, su marido desposado, su novio. Y en ese caso, como la palabra hija realmente no está allí, sería, pero si alguno, su desposado, piensa que es impropio para su virgen, que pase ya de edad, entonces que él puede actuar. Ahora, entonces no sabemos cuál es. Yo prefiero, y lo voy a interpretar en este momento como si fuera el padre. No se sabe con seguridad. En cualquiera de los dos casos, es muy difícil aplicarlo a nosotros. Solo quiero aplicar el principio. Y en ese caso, el principio es igual. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Y qué es lo que ellos entendieron y qué es lo que nosotros debemos aplicar a nosotros?
Primero vemos el padre que piensa que es indecoroso. Dice 36, pero si alguno piensa que es impropio o indecoroso para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Entonces, el padre o el novio cree que es indecoroso, ya que ha llegado a la edad de casarse, que no se casara. La palabra piensa significa que considera, cree, está convencido, cree que es indecoroso, en contra de las normas. Si es el padre, la idea es que sería prácticamente maltratar a su hija, dejarle pasar la edad de casarse sin que se casara. La frase pase ya de edad es una frase que significa que ella ha llegado a la plenitud de la vida o la plenitud de las pasiones, el momento en el cual se debe casar. Cuando dice en versículo 33 que es necesario que así sea, o sea que es necesario que se case, la palabra necesario es la palabra deber o una obligación, una deuda. Entonces está diciendo, si el padre cree que es indecoroso para su hija porque llegó a la edad de casarse y es una obligación casarse, entonces Pablo dice, 2 mandatos, son los únicos mandatos en este pasaje, dice, que así sea. Y después dice, que así sea, haga lo que quiera. O sea, da el mandato de hacer lo que quiera. Y después dice que se case. Entonces, 2 mandatos, haga lo que quiera, que se case. ¿Y por qué está en el medio? Porque no peca, no es pecado. Entonces, Pablo está diciendo, si crees que tu hija tiene que casarse porque es indecoroso no hacerlo y ha llegado a la edad y vos considerás que es una obligación, hágalo, porque no es pecado. ¿Bien? Ahora, después, versículo 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Aquí encontramos el padre que cree que no se debe casar. Otra vez estamos hablando del contexto, no se debe casar. ¿Por qué? Porque hay mucha aflicción, porque va a sufrir en la carne, porque el tiempo es corto, porque está pensando escatológicamente. Entonces, Pablo dice, no es un tema moral, no estamos hablando de pecar o no pecar. Entonces, ¿qué vemos en versículo 37? Vemos convicciones personales. Es muy claro eso. Dice, pero el que está firme en su corazón, tiene convicción en su corazón, está establecido inalterablemente en su corazón. Dice que sin tener necesidad no se siente obligado, no se siente presionado, no está afligido como si tiene que hacerlo o va a estar afligido. Si es dueño de su propia voluntad, que quiere decir que tiene autoridad sobre su voluntad, controla su voluntad. Y entonces dice, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen. Ha resuelto, ha propuesto en su corazón, ha llegado a una decisión. Entonces Pablo dice, bien hace. Entonces, otra vez, el principio, la cosa que queremos ver acá con toda claridad, ya que nosotros, los padres de hoy, no practicamos eso, la Biblia no nos manda a practicar tal cosa, simplemente podemos ver el punto que Pablo quiere marcar acá. Y mire lo que dice en versículo 38, es donde encontramos el principio. De manera que el que la da en casamiento, hace bien. Y el que no la da en casamiento, hace mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? El que le da en casamiento está bien, no es pecado. Versículo 28 decía, no peca, no peca. En versículo 36, él ya decía, no peca, no es una cuestión moral. Entonces, si el padre dice, tiene que casarse, tiene la edad, no importa la aflicción, no importa lo que está pasando, Pablo dice, bien, está bien. Pero después Pablo dice en versículo 38, el que no le da en casamiento hace mejor. ¿Pero por qué mejor? Recuerden en el contexto. Mejor porque, versículo 26, vivimos un tiempo de aflicción presente. Versículo 28, porque tendrán aflicción en la carne.
y quiero evitarlo. Versículo 29, porque el tiempo es corto. Versículo 29 a 31, porque hay que vivir escatológicamente con un cambio radical en mi relación con las cosas de la vida cotidiana. Entonces, Pablo simplemente otra vez está dando el mismo principio. Si quiere casarte, está bien, no es pecado, hágalo. Es más, es un mandato. Si estás convencido de eso, hágalo. Y si no lo haces en este momento, con estas condiciones, con esta situación, mejor todavía. Los corintios en el tiempo de Pablo querían practicar el celibato, pero por razones, vamos a decir, espirituales. Para evitar el pecado, para evitar estar en una relación que no agradaba a Dios. Y bien, pero Pablo dice, no es necesario, no es una cuestión moral. Pablo es acusado siempre en este capítulo de ser a favor del celibato, pero no es lo que está diciendo. Realmente lo que Pablo está haciendo aquí es dando sus preferencias. ¿Pero por qué? Otra vez vemos acá esta frase. Está hablando pastoralmente. Está hablando como un pastor. Quiero evitar que pasen estas aflicciones. No quiero que sufran estas aflicciones en la carne. Entonces, como pastor, les recomiendo que sería mejor esperar. También Pablo está hablando escatológicamente. El tiempo es corto. El Señor viene. Entonces, no es el momento. Entonces, Pablo no está diciendo a todo el mundo que es pecado casarse. Eso es evidente. Lo hemos visto vez tras vez tras vez. Simplemente está diciendo, si te casas, bien. En este momento, si esperes, mejor todavía. Ahora, una última oportunidad, un último caso en el cual debemos estar sin ansiedad, se encuentra en versículos 39 y 40. Y eso es, Pablo quiere que la viuda esté sin ansiedad, que la viuda esté sin ansiedad. Dice versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahora, otra vez, déjame marcarlo de vuelta porque es sumamente importante. Pablo establece de vuelta en versículo 39 la permanencia del matrimonio. Mujer, estás ligada, atada, restringida a una sola persona hasta que muere. No hasta que te divorcie, no hasta que se separan, no hasta que no lo querés más, hasta que muere. La única manera de ser libre, de ser ligado, es cuando él muere. Otra vez, la permanencia del matrimonio. Jóvenes, cuando te casás y lo tenés en los votos, o aún si no lo pones en los votos, es hasta que la muerte nos separe. El matrimonio, el casamiento es permanente. Pero también Pablo dice aquí a la mujer que si su marido muere, puede casarse con quien quiere. Ahora es interesante. Mire esta frase. Libre es para casarse con quien quiera. Esa frase es interesante que los comentaristas quieren agregar esa frase a muchos pasajes de la Biblia, ¿no? Todos los pasajes que vimos hace muchas semanas quieren agregar esa frase. Tu mujer cometió fornicación, quieren agregar, libre es para casarse con quien quiera. Tu marido te abandonó, quieren agregar, libre es para casarse con quien quiera. Ya no estás bajo esclavitud en ese caso, quieren agregar, libre es para casarse con quien quiera. Pero no aparece en ninguno de esos lugares. El único lugar donde aparece es aquí, donde el hombre murió. Y ahora dice, estás libre para casarse con quien quiera. Tiene aprobación expresada, en este caso, para casarte con quien quieras, porque el casamiento es permanente, pero tu marido ha fallecido. La única restricción que tiene acá es con tal que sea en el Señor.
que sea un creyente. 2 Corintios 6:14 otra vez. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y Pablo está diciendo a la viuda, sin congoja, sin ansiedad, sin preocuparse. ¿Eres viuda? Podés casarte. Está totalmente bien. Es importante para la viuda saber eso porque han sido muchos casos en el cual no se puede casar de nuevo. Mientras que tu marido vive no se puede, pero él quiere que sepa, ya murió tu marido, ya cumpliste con tus votos, ya podés casarte de nuevo, si quieras, siempre que sea en el Señor. Ahora, como siempre, Pablo tiene una preferencia y su preferencia está basada en las mismas condiciones de siempre. Mire lo que dice, versículo 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo dice otra vez, mi opinión. La palabra juicio acá es la palabra parecer que vimos antes. Es una palabra que significa mi opinión, mi punto de vista, mi juicio, mi parecer es que la mujer viuda será más dichosa quedarse sola que casarse. Más dichosa, que significa más feliz. Bienaventurada es la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué será más feliz si se queda soltera antes de casarse? Porque el tiempo es corto. Porque vivimos en tiempos de prueba, de aflicción. Porque va a sufrir en la carne. Es igual para ella como la soltera joven. Entonces Pablo simplemente está diciendo lo mismo de siempre. Estás libre para casarte con quien quieras. ¿Querés casarte? Hacedlo. Pero mi recomendación es que no lo hagas porque vas a ser más feliz. Si no lo hagas porque estamos en un tiempo de aflicción y el tiempo es corto. Pablo dijo en 1 Timoteo 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Entonces, él no estaba en contra a que la viuda se casara. En el caso de la viuda joven, en otra situación, recomendaba que se casaran. Pero aquí dice, yo recomiendo que no. Pero si quieres hacerlo, podés. Otra vez, Pablo está dando las dos opciones. Simplemente está advirtiendo como pastor de la dificultad que puede producir. Y Pablo termina el capítulo diciendo, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Como Pablo está dando su opinión, él quiere establecer una vez más que él está comunicando por la autoridad del Espíritu Santo. Esto es la palabra de Dios inspirada por Dios. ¿Qué hemos visto entonces en este pasaje de hoy? Bueno, las palabras que deben llevar consigo son estos: sin congoja, sin ansiedad. No debes tener ansiedad, no hay pecado aquí, hay muchas opciones y todo lo que vemos en este pasaje no hay pecado. Hay simplemente consejos pastorales de un pastor, Pablo, que quería lo mejor para los corintios. Entonces, ¿eres soltero? No seas ansioso, no seas ansiosa. Dedícate al Señor. Aprovecha, soltero, soltera, a estos años cuando podés dedicarte al Señor, estudiar, dedicar tu cuerpo y tu espíritu al Señor, crecer en santidad. Estás sin distracciones, dedícate a full al Señor. Quizás vas a vivir la vida soltero y Dios te va a utilizar en gran manera, o quizás más adelante te vas a casar y este tiempo va a ser el tiempo en el cual te preparaste para servir al Señor en el futuro con tu esposo, con tu marido. Pero eres soltero, sin ansiedad, servida al Señor. ¿Eres casado? No tengas ansiedad, sin ansiedad. Cuida de tu esposa, cuida de tu marido, agrada a tu esposa, agrada a tu marido. Amad con amor ágape, sea la ayuda idónea. Todas esas cosas agradan al Señor y estás sirviendo al Señor en esos casos y estás dejando un buen testimonio haciendo esas cosas. Y juntos pueden servir al Señor porque están viviendo escatológicamente. Tiene un cambio radical en su relación con las cosas de la vida cotidiana. Casados, viven así. Servid al Señor agradando a tu cónyuge y juntos sirven al Señor. Efesios 5 otra vez. Los maridos tenemos la responsabilidad de santificar a nuestras esposas y podemos servir al Señor juntos.
Si tu hijo es de edad de casarse en tiempo de aflicción, y hoy en día los padres no arreglamos los matrimonios como hicieron en aquel entonces, pero si fuera así, sin ansiedad, no es una cuestión de moralidad, no es una cuestión de pecado. Puede casarse, simplemente es una condición, es una cuestión de tus convicciones, lo que cree que es indecoroso. Si crees que se debe casar, que se case. Si crees que no debe por tus convicciones, que no se case. Las dos opciones están allí. ¿Eres viuda? ¿Eres viuda? No tengas ansiedad. Si el Señor te permite y querés casarte de vuelta con alguien en el Señor, hágalo. O también podés quedarte como estás y servir al Señor así. Pero a las viudas, y creo que podemos decir por aplicación, viudos, no tengas ansiedad si el Señor te da la oportunidad de casarte de nuevo. Eso no es ser desleal a su primer marido o su primera esposa. Simplemente, realmente significa, me casé bien una vez, disfruté de un buen matrimonio y me gustó tanto eso que quiero hacerlo de vuelta. Hágalo. Está totalmente bien. No tengas ansiedad sobre eso. Simplemente que sea en el Señor y sirven al Señor juntos con su nuevo matrimonio. O quédate como estás. Y ahora ya siendo viuda o por aplicación viudo, podés ya con tu experiencia, tus años y ahora con el tiempo que tenés, dedicarte a servir al Señor, podés tener un impacto grande en las generaciones que vienen, pero siempre sin ansiedad. Pablo está atacado terriblemente por lo que dice en capítulo 7, pero él está hablando pastoralmente porque ama a los corintios y escatológicamente porque sabe que el tiempo es corto. Él está diciendo, no es pecado, no está dando en este sector mandatos, sino está diciendo, escuchan mi consejo porque quiero que eviten el sufrimiento que van a sufrir en estos tiempos urgentes. Pero le da la opción. Pueden aceptar mi recomendación o pueden rechazarlo. Pero si rechazan mi recomendación, prepárate bien por las cosas del cual les estoy advirtiendo. Y quiero que todos, casados y solteros, que vivan escatológicamente, vivan de acuerdo con la venida del Señor, vivan de acuerdo con que el tiempo es corto, vivan de acuerdo con que debemos velar, porque no sabemos la hora que viene. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere en este pasaje? Que sin impedimento nos acercamos al Señor. Solteros, dedícate por completo. Aprovechá de este tiempo especial en tu vida. Casados, acérquense juntos al Señor como matrimonio para servirle juntos. Y todos, con un cambio radical en nuestra relación con la vida cotidiana, porque estamos viviendo escatológicamente. El Señor viene pronto. Velad, porque no sabemos cuándo viene. Y todo sin congoja. Quiero terminar solamente con estas palabras. Todo lo que hemos visto es para creyentes. Y es para que podamos vivir de acuerdo con la situación que el Señor nos ha dado, sin ansiedad, para la gloria de Dios. Espero que les ha servido pensar en estas cosas. Pero quizás estás mirando en este video y no conoces a Cristo como tu Salvador. Quiero advertirles que lo que Pablo dijo es verdad, el tiempo es corto. El Señor viene pronto. Una vez que el Señor viene, la oportunidad de poner tu fe en el Señor Jesucristo se acabó. La vida es corta. Pablo dijo en Tito capítulo 2, versículos 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso significa que nosotros que conocemos a Cristo estamos esperando, estamos con la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. El Señor viene.
Nosotros que conocemos a Cristo estamos esperando con gran anticipación. ¿Por qué? Porque Cristo dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Yo espero al Señor Santo porque Cristo pagó en la cruz por mi iniquidad, por mi pecado. Él me compró, me redimió. Y entonces, como mis pecados están pagos por el Señor, están perdonados por la obra de Cristo en la cruz, yo espero con anticipación la venida de Cristo. Y quiero decirte, si no conoces a Cristo como Salvador, que Cristo también murió por tus pecados. Y Cristo también quiere redimirte a ti. Él ofrece a ti la salvación. Vos tenés que creer por fe, tenés que arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un pecador, por lo cual Cristo tenía que morir, y confiar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Él murió por ti y resucitó para darte vida. Si reconoces tu pecado y pongas tu fe en Cristo, entonces ya vas a estar con todos nosotros que estamos con la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa del Señor, y ya esperamos la venida del Señor con gozo. Pero quiero decirte que si no confíes en Cristo como tu Salvador, igualmente el Señor va a venir, pero para vos no va a ser una esperanza bienaventurada, sino va a ser la ira de Dios que viene sobre ti. Porque Dios, cuando viene, va a juzgar el mundo y va a juzgar el pecado. Y el pecador que no ha confiado en Cristo como Salvador, el pecador que no aprovechó de que Cristo pagó la cuenta por sus pecados, será condenado por toda la eternidad en un lugar literal que se llama el infierno. Y cuando el Señor viene, el tiempo será tarde. Entonces el Señor viene y podés esperar o la condenación eterna de Dios, o puede ser para ti la esperanza bienaventurada de la gloriosa manifestación de tu Salvador. Yo estoy esperando que el Señor venga. Ojalá que fuera hoy. Podía ser hoy. Si no conoces a Cristo, te animo a reconocer que eres pecador y no vas a poder dejar de pecar y no vas a poder pagar la cuenta por tus pecados, porque la paga del pecado es la muerte eterna. La única manera de ir pagando es ser condenado. Pero Dios te amó tanto que envió a Jesús a morir en tu lugar. Él murió y pagó la cuenta por tus pecados. Vaya a Él en oración en este mismo momento en tu corazón. Reconozca delante de Dios que eres un pecador y que no puedes salvar a ti mismo. Y ponga tu fe en el Señor Jesucristo, Dios mismo que fue a la cruz. Ponga tu fe en que Él en la cruz pagó la cuenta por tus pecados. Ponga tu fe en la realidad de su resurrección, que Él resucitó para darte vida. Confía en Cristo hoy y Él te salvará. Y ya también podés con nosotros decir, estoy aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de mi gran Dios y Salvador, Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Te damos gracias que Pablo quería aclarar estos temas para que no tengamos que tener ansiedad. Y pido, Señor, hoy que podamos aplicar esto. Pido por los solteros hoy, que no estén ansiosos por su situación de soltero, que no estén lamentando eso, sino que aprovechen de este tiempo que les has dado, donde pueden dedicarse completamente a ti, donde pueden ser santos, separados para ti en espíritu y en cuerpo, donde pueden agradarte a ti, prepararse para servirte. Que se dediquen a eso, todos los solteros, para servirte una vida entera como soltero para tu gloria, o preparándose para después servirte como un casado cuando se casen en tu tiempo. Pedimos, Señor, por los casados, que no estemos pensando que estar dividido es algo malo en este caso, sino que tú nos has mandado a amar a nuestras esposas y amar a nuestros maridos, agradar a nuestras esposas y agradar a nuestros maridos. Y también nos has mandado a vivir escatológicamente. Así que ayúdenos como matrimonios a agradarte a ti por agradar el uno al otro y juntos servirte a ti sin ansiedad. Pido, Señor, por las viudas
que pueden estar totalmente tranquilos si tú abres la oportunidad para que se casen de nuevo en el Señor. ¡Qué bendición! Y también que estén sin preocupaciones si están solteros ahora como viudas o viudos y que lo ven como otra oportunidad de servirte. Con la experiencia de la vida, con su conocimiento de la palabra, a servirte, invirtiendo en las generaciones que vienen después. Ayúdanos, Señor, a hacer eso, para que todos podamos acercarnos a ti, sin impedimentos, sin distracciones, para servirte con todo nuestro corazón. Pido, Señor, si hay alguien escuchando en este día que no conoce a Cristo como Salvador, que tiene que temer la venida de Cristo, que es inminente, porque cuando el Señor viene, lo que queda para ellos es el juicio de Dios, la condenación de Dios. Ayúdale, Señor, a ellos a entender tu amor, que te motivó a enviar al Señor Jesucristo y cargar sobre Él el pecado de ellos, que ellos puedan creer por fe que el Señor Jesucristo murió por sus pecados, murió en su lugar y resucitó. Pido, Señor, que también puedan poner su fe en ti hoy, para que estén redimidos, comprados, y para que también puedan decir, estoy aguardando la venida gloriosa de mi Salvador. Señor, pido que se salven hoy, porque el tiempo es corto. Cristo viene y la vida es corta. Pedimos, Señor, que pongan su fe en Cristo hoy. Te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor le bendiga. Espero que podamos aplicar esto a nuestra situación. Y realmente en este capítulo Pablo nos ha hablado de prácticamente todas las situaciones que uno puede imaginar en cuanto al estado civil, que lo aplicamos, que nos dedicamos al Señor, que le servimos en la situación en la cual Él en su sabiduría nos ha puesto. Que el Señor les bendiga. Esperamos verles en un rato. Creo que va a ser frío el domingo, así que venga bien abrigado. Vamos a tratar de poner las sillas donde hay lo más sol posible, pero vamos a reunirnos, congregarnos, a adorar al Señor juntos. Venga listo para compartir, venga listo para animar a tus hermanos, venga listo para decir una palabra de alelón, animando, exhortando, enseñando, orando los unos por los otros. Así que les esperamos en un rato. Que el Señor les bendiga. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar 2 estrofas del himno que dice: Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás. A ver si tenemos la letra. Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás por su sangre perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Muchas gracias.